En esta ocasión presentaremos un hecho histórico real ocurrido en China con su presidente Mao Zedong en el diseño de políticas aplicables en su país en 1958. Es impresionante lo que podemos aprender cuando contamos la historia con un pie apuntando a futuro. Para ello nos auxiliaremos de la dinámica de sistemas, el pensamiento sistémico, la modelación y la simulación. Dividiremos esta ilustración en 5 etapas. La primera de ellas, presentaremos un pequeño video de 1 minuto 41 segundos donde se cuenta esta historia paso a paso. Después iremos a revisar cómo pudimos construir un modelo de este breve relato. Veremos paso a paso cómo fue posible visionar la estructura que subyace al fenómeno que ya ocurrió. Después pasaremos a su dashboard y ahí constataremos etapa por etapa las consecuencias que tuvo la intervención del presidente Mao. Finalmente iremos a diseñar nuevas políticas que ayuden a revertir las decisiones que ya se tomaron, las consecuencias intencionadas y no intencionadas que se tuvieron con estas decisiones. Y finalmente pasaremos a su historia. Como segunda etapa de esta presentación, mostraremos un video con subtítulos en inglés y en español que nos permitirá revisar paso a paso las decisiones que tomó el presidente Mao, las consecuencias intencionadas y no intencionadas que tuvo en su ecosistema, las conexiones que hay entre cosas aparentemente separadas y cómo las cuestiones económicas, sociales y ecológicas van juntos. La decisión que se tome afectaría esas 3 grandes áreas. Vamos directo al video para aprender mucho de esta historia. De esta presentación, cómo construir un modelo de simulación basado en esta historia que acabamos de escuchar en este video. Para ello vamos a pasar al storytelling para contar la historia paso a paso. Para construir un modelo de simulación, lo primero que hay que hacer es visualizar los sectores que están detrás, que subyacen a ese fenómeno o a esa historia. En este caso tenemos el sector de los gorriones, que está en la esquina superior izquierda. Abajo tenemos las cosechas, los granos, el sorgo, el maíz. En la parte del medio tenemos arriba el sector de la fumigación, cuando se intenta matar insectos, se fumiga. Después tenemos el sector de los insectos, que son malignos, que están aquí en la parte del medio.
Tenemos la población humana que come granos y que también se puede alimentar de los frutos, que es el sector que está acá en la parte inferior derecha. Ahí también hay insectos benignos, los polinizadores. Y arriba tenemos un sector para simplificar cómo vemos esta historia al sacar dos indicadores de desempeño: la parte económica y la parte de bienestar del ecosistema. Entonces, estos son los sectores vistos desde arriba, y aquí se está apuntalando la historia con fotografías. Bien, lo primero que hay que poner, o que hay que visualizar, son los stocks o bañeras, flujos y algunas variables básicas que cuentan las dinámicas poblacionales o de crecimiento de las siembras o de los gorriones, o en fin, ahí está, para cada uno de los sectores, ahí están los stocks o bañeras, los flujos y algunas variables como tiempos o algunos pequeños procesos de retroalimentación. Bien, iniciaremos visualizando cuáles son los ciclos causa-efecto que conectan a los gorriones con la siembra, con los granos. Aquí nace, o aquí se visualiza el primer ciclo de retroalimentación. Hay de dos tipos: unos son de balanceos, que los vamos a indicar con una B y un número, y otros son de refuerzo, que los indicaremos con una R y un número. En este caso, esto se lee así: si yo me paro en los gorriones y digo, si aumentan los gorriones, ¿qué pasa con la siembra, con los granos de siembra? Como los gorriones comen granos de siembra, entonces quiere decir que los gorriones disminuyen, aquí está un signo negativo, disminuyen la siembra porque se la comen. Después me paro en la siembra y digo, si aumenta la siembra, ¿qué pasa con los gorriones? En este caso, si hay más granos, pues va a haber más gorriones porque se alimentan mejor. Al final, sumamos los signos positivos y negativos que hay en cada uno de estos ciclos. Por ejemplo, de gorriones a granos hay un negativo, pero de granos a gorriones hay un positivo, dos positivos, hay tres positivos. Contamos los números negativos y si da número impar, significa que es de tipo de balanceo. Por lo tanto, aquí se identifica el ciclo B1, el ciclo de balanceo, el primer ciclo. Continuamos. Los gorriones no solamente comen granos, sino los gorriones también comen insectos. Normalmente son los insectos que andan en ese tipo de la siembra. También pueden comer insectos que son polinizadores o benignos, pero no, esos están en otro lado, esos están en las plantaciones de frutas. Entonces aquí igual, contamos los signos. A mayor número de gorriones disminuyen los insectos y a mayor número de insectos aumentan los gorriones. Por lo tanto, hay un signo negativo en ese ciclo, por lo tanto es impar. Y aquí nace el ciclo B2, por haber un signo negativo impar. Continuamos. De igual forma, los insectos se alimentan de las cosechas. Por lo tanto, si hay más insectos, disminuye, aquí está el signo negativo, la cosecha de granos. Y si hay más granos, aumentan los insectos. Aquí está el signo positivo. Si sumamos, da impar, da un número negativo impar. Por lo tanto, aquí nace el ciclo B3, entre insectos y granos. Hay otros ciclos que se pueden distinguir. Por ejemplo, los insectos también transmiten enfermedades a los humanos. Y aquí se pueden identificar, o sea, si damos seguimiento a los nuevos ciclos que surgen, podemos ver que aquí hay dos ciclos involucrados. Uno es de balanceo, el B4, y otro es de refuerzo, el R1. Si sumamos los signos negativos,
podemos distinguir a lo mejor que el R1 está compuesto no de un solo signo negativo, sino quizás de 3 o 4, de un número par. Si el número de negativos es par, si somos cuidadosos y sumamos los números negativos que hay para llegar a este R1, nos vamos a dar cuenta que hay varios con signo negativo, pero es un par. Por lo tanto, si es par, se dice que es de retroalimentación R1. Y si seguimos otras rutas que me conducen a visualizar el ciclo B4, es que quiere decir que el número de negativos es impar. Por lo tanto, nace un ciclo de retroalimentación B4. Entonces, los insectos no nomás comen cosechas, sino también transmiten enfermedades a los animales, a los humanos, transmiten pestes. Muy bien, continuamos. De igual forma, los humanos se alimentan de frutas. Por lo tanto, aquí nace otro ciclo más, el ciclo B5, porque hay un signo negativo y es impar. Es 1, por lo tanto es impar. Por lo tanto nace el B5. De igual forma, después viene, bueno, antes de ver la fumigación, aquí entre insectos polinizadores y las frutas surge un nuevo ciclo que le llamamos R2. El R2, o sea, quiere decir que hay negativos pares, por lo tanto te da un ciclo de refuerzo R2. Después viene la fumigación, o sea, el presidente Mao, una vez que vio que el eliminar los gorriones provocó un desastre porque crecieron los insectos, entonces fumigó. Y al fumigar, la fumigación no distingue entre insectos buenos e insectos malos, mata a todos por igual. Por lo tanto, la fumigación tiene su impacto directo en insectos que causan pestes y en insectos que son de beneficio, como son los que polinizan. Bien, finalmente, para simplificar la lectura de resultados de esa historia, tenemos un sector donde ahí calculamos los indicadores de desempeño de ese ecosistema. Y ahí hablamos de salud económica y de salud del ecosistema. Entonces ahí están todas las variables que inciden en cada uno de esos indicadores para que después, de forma fácil, al tomar una decisión podamos leer si realmente vamos a decir, la decisión fue correcta o no fue correcta de forma simple, para no tener que leer muchas variables al mismo tiempo. Bien, finalmente, ahí está la historia completa. A esto se le conoce con el nombre de estructura. Se dice que todo fenómeno, todo sistema, atrás subyace una estructura de ciclos causa-efecto. O sea, los sistemas educativos de nuestros países no nos han preparado para visualizar esto. Normalmente vamos caminando ciegos a las estructuras que subyacen a todo fenómeno. Se dice también que las estructuras son las causantes o son las que determinan el desempeño de un sistema. Por lo tanto, si no las conozco, la decisión que tome va a ser muy difícil que le atine a un buen resultado. Es crítico subir a la superficie la estructura que subyace un sistema. En este caso, es la estructura de las intervenciones que tuvo el presidente Mao en la China en 1958. Después vamos a pasar un momento más a simularlo para darnos cuenta si realmente esto determina el comportamiento de lo que ya sabemos que ocurrió. Muy bien. Aquí termina la etapa del storytelling. Muchas gracias. Cuarta etapa de esta presentación. El laboratorio de aprendizaje. En inglés se llama Learning Lab. Y aquí está su dashboard o su pantalla de control a través del cual vamos a ir explicando las diferentes etapas de las decisiones que tomó el presidente Mao en la China en 1958. La primera de ellas duró 4 años, por lo tanto terminó en 1962 y él tomó una decisión sin cuartel de exterminar
para él la plaga de los gorriones. Y lo logró. Los gorriones en la línea esta naranja. Aquí están los gorriones, tomó elecciones en el 58 y en 4 años, 62, prácticamente los exterminó de muchos lugares de la China. Las cosechas, es esta línea de aquí, pues aumentaron, pero también aumentaron los insectos. Pero por increíble que pareciese, la población sufrió hambruna y empezó a bajar. Murieron millones. ¿Quién iba a pensar que el quitar gorriones estaba conectado con la cuestión de la alimentación de la gente y que eso al final iba a provocar hambruna? Muy bien, al darse cuenta de ello, pues después quiso exterminar las pestes a través de insectos. Para ello usó insecticidas en gran medida. Aquí está. En los siguientes años, del 62 al 66, los insectos los mató a todos. No importaba si eran insectos buenos como los benignos, los que ayudaban a las plantaciones. Y aquí está claramente lo que ocurrió. Cuando los insectos vuelven a bajar, entonces la alimentación sube. Los gorriones siguen abajo, pero la población ya venía en caída de picada. Aparte, como los insectos crecieron enormemente, la población también se diezmó por pandemias, por enfermedades. Después, pues tuvo que importar gorriones. Del 66, importó gorriones con vergüenza desde Rusia. Aquí están los gorriones importados. Bueno, de nuevo volvió a subir la cosecha. Pero la población, si se dan cuenta, hasta entonces empezó a subir muy lentamente. Si revisamos qué pasó después con las plantaciones de frutales. Las plantaciones de frutales fueron muy bien hasta 1966, cuando mataron los insectos. Entonces, por lo tanto, la polinización cayó. Del 65 en adelante, tuvieron que implementar polinización con gente, polinización humana. Por lo tanto, aquí se ve que hay un repunte, pero nunca se va a llegar a como estaba antes, en años anteriores. O sea, el daño ya estaba hecho, las intervenciones fueron tremendamente desastrosas. Muy bien, hasta aquí. 5 de esta presentación. Una vez intervenido un sistema, sin conocer cuál es la estructura que subyace a ese sistema, es muy difícil saber si las decisiones tomadas van a dar resultados buenos o no, dado que todo sistema se comporta de una forma contraintuitiva. O sea, la intuición sirve de poco. O sea, aquí vimos cómo algo que aparentemente no está conectado con la gente, cómo el matar gorriones provocó una hambruna tremenda. Murieron millones de chinos en esa época. Ahora, una vez que esto ya arrancó, miren esta gráfica, el desequilibrio tremendo que provocó para su país, y esto fue real, el mundo lo vio. O sea, ¿qué tenemos que hacer para quizá revertir el rumbo de la historia o cambiar ese rumbo de la historia del desastre que se provocó? Bueno, vamos a entrar a diseñar nuevas políticas para ver si podemos revertir estos dramáticos cambios que ocurrieron. O sea, aquí vienen 3 posibilidades, 3 políticas que pueden ser diseñadas y que después vamos a ver si eso cambia el rumbo de la historia o no, o qué tan buenas son desde el punto de vista de sustentabilidad. Todas ellas, cualquiera, por ejemplo, si yo hago algo para que la tasa de nacidos de la gente crezca, cuesta millones de dólares. O sea, implica quizá crear más hospitales, más médicos, enfermeras, medicinas,
vacunaciones, atenciones a madres solteras, en fin. Vamos a pensar que yo ahorita quiero implementar esa política para que aumente un 20% la población y la quiero implementar en el año, no en el 58, a lo mejor en el año 64, una vez que ya vi el desastre que se provocó. Bueno, pues corro la simulación y aquí veo qué pasa. Como se dieron cuenta, prácticamente el sistema sí tuvo un pequeño cambio. Al final aumentó la población, pero aumentó tantito, nunca antes a como estaba en el 58. ¿Qué pasa si ahora yo también voy a influir en que la esperanza de vida crezca un 20% a partir del año 64, por ejemplo? Significa, a lo mejor, ¿por qué no decirlo?, cuidar a la gente adulta, a los viejitos, atención médica, vacunaciones, en fin, mejores cuestiones en el caso de cuestión social. Bueno, aunque cuesta mucho, simplemente aquí corro y veo el impacto de mi decisión. Como pueden ver, sí afecta, sí crece la población, pero nunca antes, no como antes. ¿Qué pasa si ahora yo también compro terrenos a otros países para aumentar o a la gente para aumentar más las cosechas? Pues lo corro y pues miren, como pueden ver, sí hay cambios, pero es muy difícil cambiar algo que ya arrancó o algo que ya desestabilizó la economía de un ecosistema o el bienestar, la salud del ecosistema. Bueno, para que vean lo intrincado que es. O sea, yo puedo tomar una decisión muy fácil, como se hace hoy en día en nuestros países, y muchas de ellas al calor de las copas, sin siquiera saber o estar enterado de todas las conexiones que subyacen a ese fenómeno. Bueno, nomás imagínense el peligro de estar operando de esa forma, como ocurre en muchos de nuestros países. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la última etapa, la de las conclusiones. Parte final de esta presentación, conclusiones. Hay una cuestión que es súper crítica cuando se desea intervenir cualquier sistema de cualquier tipo. Todos son extremadamente complejos. Antes que todo se debe subir a la superficie la estructura que subyace a ese fenómeno o a ese sistema. Y con ello me refiero a conocer la madeja de ciclos causa-efecto que subyace a ese fenómeno. Si no lo sabes, va a ser muy difícil atinarle a diseñar buenas políticas que conduzcan el resultado final deseado por el camino de sustentabilidad. Por lo general, en las organizaciones y en muchos gobiernos del mundo se toman decisiones a ciegas. O sea, a lo mejor conocen algunas conexiones, pero no todas. Y generalmente hemos visto que hay muy poca simulación y muy poca modelación de fenómenos a nivel país. O sea, esto es aplicable a organizaciones de cualquier tipo, a gobiernos locales, estatales, agendas de paz para un país. No hay que olvidar que la estructura determina el comportamiento. Para modelar, ni siquiera se necesitan datos. Lo que importa es visualizar la estructura, que esa me determine un comportamiento, me mapee el patrón de comportamientos real observado de un sistema. Si eso no se sabe, vamos a dar palos de ciega. Va a ser muy difícil atinarle, va a ser muy difícil diseñar políticas sustentables. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.